Comienzo con el repaso de la teórica 3, integrales curvilíneas y trabajo. Con un grafiquito aquí lindo de una partícula que se va a mover sobre una curva, o eso es lo que vamos a ver acá. La curva parametrizada por sigma de t. Y la partícula va a tener una fuerza seguramente proveniendo de afuera. Y acá dice cuál es el trabajo que ejerce F. Si las partículas se mueven sobre una recta, la fuerza es constante y solo tiene componente la dirección de esa recta y actúa en el sentido del recorrido. Y el trabajo resultante va a ser la magnitud de la fuerza, F, por la distancia recorrida. Y si actúa en sentido contrario, la fuerza, pero se está moviendo. O sea, si la fuerza actúa en este sentido de la flecha azul o celeste, pero se está moviendo en el otro sentido, quiere decir que el trabajo resultante es negativo, con la magnitud de la fuerza por la distancia siendo el trabajo. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque el trabajo que está haciendo sobre esto está siendo superado por la otra fuerza que viene en la otra dirección. Bien. Partícula línea recta, fuerza en otra dirección es ahora. Ahora se cambia un poquito de lo que era antes, en la misma dirección, pero capaz en dos sentidos distintos. Ahora tenemos una partícula que se mueve, sigue línea recta, pero la fuerza ahora se aplica desde otro ángulo, desde algún ángulo distinto del recorrido. Bien, y acá vamos a tener la descomposición usando suma de vectores, así, donde tenemos uno de los ejes, lo vamos a alinear con la recta en la que se mueve y el otro va a ser perpendicular, y vamos a tener el vector fuerza y vamos a tener una componente en la dirección de la recta en la que se mueve, en la curva, y uno que va a ser perpendicular a la misma. Ahora lo que vemos de acá es que esta componente de la fuerza sobre la partícula no está ejerciendo ningún tipo de perturbación en la curva, por lo que nos vamos a concentrar más en esta de aquí. Bien, y acá tenemos la ecuación para tener la dirección y sentido de la partícula como vector unitario. Si no me equivoco, no estoy seguro. No me acuerdo, porque esto es el producto interno. Es componente X, componente Y, y acá es por T. Ah, no, este es, bueno, no sé. FB. Esta tau va a ser el vector unitario, la dirección. Y curva, por ejemplo, es esta, ¿no? Es esta naranja que está acá abajo, punteada. Entonces me voy a concentrar, voy a tener esta componente de fuerza. Y voy a tener esta componente, y como esta componente de fuerza voy a tener también un vector unitario correspondiente a esta fuerza, ¿sí? Porque esta fuerza, por ejemplo, acá no tiene norma 1 y nos interesa saber el vector unitario en la dirección de esa fuerza. Y tenemos que en este caso el trabajo ejercido por F va a estar dado por F producto interno T, donde F es este 2, 0 y T es 1, 0, por la distancia recorrida. Perdón, este F no es 2, 0, sino que es el F total, este F de acá. Este F grandote de acá. O sea, lo que hace esto de acá es, teniendo esta F al multiplicarlo, y es producto interno, no sé qué va a pasar. Caso general, curva, sí, yo esperaría que haya una especie como de achicamiento, de normalización de esta F, o de aporte sobre
la recta, lo mismo que decía antes. Bien, caso general, curva C suave. Suave, recordemos, era que tenía recta tangente en cada uno de sus puntos. No era eso, suave. Admite una parametrización suave. Y una parametrización suave... No, una curva suave admite una parametrización regular. Y regular era que era inyectiva en el cerrado o inyectiva con uno de los extremos abiertos y tenía que coincidir los extremos de la curva y las derivadas primeras de la parametrización. Los extremos de la parametrización. Y si fuerza F continua es una parametrización regular y pi T0, esto acá es una partición de la B suficientemente fina. Cuando la partícula varía desde un tiempo anterior a un tiempo presente, tenemos este desplazamiento, que es este delta, que vamos a llamar el desplazamiento recorrido, ¿sí? Estaba acá la partícula y eso pasó un tiempo, no sé, un segundo, un microsegundo, una unidad de tiempo. O sea, sí o sí hay que discretizar el tiempo, pero no es problema, siempre se hace. Y vamos a tener, porque para computarlo vamos a tener que hacerlo, no tenemos computadoras continuas. Y vamos a tener esta diferencia y va a decir esto que es parecido a la derivada en TI en el tiempo presente o en el tiempo futuro, depende de donde contemos, por este delta entre TI y TI menos 1, ¿sí? La diferencia en X, que es esta recta acá, ¿no? Es esta recta ahí. Y bueno, y esto ahora lo que va a hacer es llevarlo al límite, llevar la partición al límite de n teniendo infinito. F constante, sí, el trabajo total resulta aproximadamente F, sí, no me voy a meter en esto, pero bueno, ahí reemplazó la ecuación de arriba, que es parecido a este, y cuando n tiende a infinito, lo que vemos es que esta diferencia en t va a ser este delta t, que esta derivada ti va a ser cada una de las ti que van a estar acá entre a y b, y vemos que f, esta ecuación es importante, f siendo f la fuerza o el campo de fuerza, ¿sí? Va a ser un campo de fuerza porque en cada punto en el XY donde yo esté parado, F va de R12 en R2. Entonces para cada XY que yo le meto a este campo de fuerza F, me devuelve una fuerza, me devuelve otro XY. Y eso si lo dibujamos en todo el XY, vamos a tener una flechita, que es un campo, una flechita para cada punto en todo esto, en todo este espacio XY de 2 dimensiones. Y esos son lo que se ven como gráficos de flechitas una al lado de la otra que apuntan, capaz que van cambiando para representar fluidos o movimientos de ciertos tipos de gases o imágenes. Qué bueno sería acordarme la palabra. Como del clima. Bueno, ¿qué es el vector de norma 1? La dirección de desplazamiento. Bien, esto es... lo que dice acá es que antes teníamos una norma, pero lo que voy a estar haciendo es multiplicar por esto sobre la norma, porque yo lo quería como norma 1. O sea, la ecuación completa era acá dividido esto de acá abajo, ¿sí? La norma por la norma de t, y la norma con la norma se simplifica y queda esto. Y ahora, orientación de C, abierta, simple, suave. Sí, abierta era que era así, que no se unían en los bordes, que no se unía en los bordes. Simple eran todas las que usábamos, y suave era que admitía parametrización regular. Y decimos que C está orientada por la parametrización sigma. Acá arranca el tema de orientación, que tiene que ver con que si yo tengo un círculo, sí, una curva que es un círculo, una circunferencia, puedo ir de izquierda a derecha o puedo ir para el otro lado.
¿sí? Puedo arrancar en un t igual 0 y a medida que voy avanzando en esta parametrización me muevo así, en esta dirección hasta que termino. O la otra posibilidad hubiera sido con otra parametrización distinta, que el t, yendo con el mismo t de 0 o algún otro t, circule, como me desplace en sentido contrario al anterior. Bien, esto es lo que mencionaba antes de los campos. Y definimos la integral curvilínea sobre f, del campo f sobre la curva orientada c. ¿Cómo? Esto acá, ¿sí? Esto es lo mismo que estaba arriba, y lo que estamos viendo nosotros es una curva que pasa por acá, ¿sí? Entonces tengo una partícula que circula y todo este campo de fuerza lo está afectando en todo momento mientras se desplaza, y lo que estamos calculando es eso. Entonces, integral curvilínea del campo sobre la curva orientada C es esto de acá, que vemos acá. Y si H es la hélice, este es un ejemplo, hélice de parametrización de 0 a 4pi, con esta parametrización de acá, y este es el campo como más sencillito de todos, el campo de identidad, donde x y z es igual a x y z, ¿sí? O sea que para cada punto que yo tengo en el XY, en mi espacio de 3D, si tengo el punto 1, 1, 1, mi fuerza va a ser 1, 1, 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que si me paro en el punto 1, 1, 1 en R3, estoy en este punto parado, y ahora lo que digo es, en este punto parado hay un vector que apunta 1, 1, 1 desde este punto en el que estoy parado. O sea que si me paro en el 1, 1, 1, tengo un vector que apunta y llega al 2, 2, 2. ¿Sí? Porque es 1, 1, 1, más el otro 1, 1, 1. Y si tenemos, por ejemplo, un cubo, el cubo si le enchufo un cubo acá adentro, voy a tener un cubo 8 veces más grande hecho de flechitas que apuntan para afuera. Y eso lo dejo para imaginarlo, de tarea. Y acá lo que voy a tener entonces es, tengo f, de esta la notación, si este puntito es grande, es un puntito como el de producto interno, y acá también tengo producto interno, ¿sí? Lo que estábamos viendo antes también era producto interno, porque tengo vectores, y no era producto de vectores. Viene acá, resuelve el ejemplo, y listo. Pero siempre aplica este tipo de ecuación, ¿no? Voy a tener una parametrización, y voy a tener que calcular la derivada de la parametrización. Enchufo adentro de mi f, que es el campo, que es este de acá, enchufo la parametrización, en este caso es la identidad, así que va a quedar igual que como entra, y la derivada se va a estar multiplicando término a término con el producto interno, y acá siempre hay magia de que coseno con seno, seno con coseno, hay una especie de simplificación en el que mágicamente termina y se soluciona todo. Bien, más notación. Así como tenemos esto que teníamos allá arriba con este puntito grande en rojo, para recordarme en ese momento que lo escribí, vamos a tener también esto de acá, que es lo mismo exactamente, pero donde cada una de estas letras corresponde a las componentes x y z de mi campo f, ¿sí? Por ejemplo acá la p, antes la función p, acá p de x y z iba a ser p de x y z igual x. Acá q de x y z va a ser y acá r de x y z va a ser z. ¿Sí? Es una función, cada una de estas p, q y r es una función que va de R3, ¿sí? De R3 va a R. Bien. ¿Y qué más? Como pasa esto, lo que puedo hacer es descomponer y escribirlo de esta forma. Y así, esto es notación, ¿sí? Es cada una de las componentes por la derivada
de las componentes de mi parametrización. O sea, lo único que hizo fue desarmar esto de acá en algo más desarmado. Recordemos, tengo dos parametrizaciones regulares de C, una curva abierta, simple y suave. Parametrización regular, recordemos que era inyectiva en el cerrado o inyectiva en con uno de los cosos abiertos y que esté pegadita y con la derivada la misma. Y una reparametrización de la otra. Entonces una es reparametrización de la otra. Ok. Siempre se da, eso también es como un caso raro, que si tengo una curva y que la puedo representar con una parametrización, y si no la puedo representar con otra parametrización, si acá es una parametrización y esta es otra parametrización, pensemos por ejemplo en el círculo, que podemos hacerlo como x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y despejamos una de las variables, o podemos hacerlo con coordenadas polares, por ejemplo, que son bastante bien distintas, pero sabemos con esto, sabemos que por más que representen lo mismo, como representan lo mismo, como representa la misma curva C, entonces una es reparametrización de la otra. O sea que si yo le aplico una función a los valores que entran a la función, a mi parametrización, entonces puedo obtener la otra parametrización. Ahí la función de adentro se tiene que dar que h' de t sea distinto de 0, o sea que sea inyectiva. Supongo que para poder ir y volver, porque si nos ponemos a pensar, o sea, ¿quién dice que va acá esta parametrización y acá esta otra? Porque yo puedo poner acá sigma, no puedo poner sigma acá y este delta o rulito acá. Sí, no es gamma esto, ¿no? Gamma. Y gamma acá, sí puedo, pero va a ser otra h. ¿Cuál h? Bueno, resulta que va a ser la inversa de esta h. Y como tiene inversa, no puede tener derivada. Y para ver eso, lo que se puede hacer es ver una curva, una parábola, que si tengo una parábola, tiene derivada igual 0, porque tiene un pico, tiene un lugar donde es máximo o donde es mínimo. ¿Y qué me dice eso? Bueno, me dice que si yo quiero invertir esta función, lo que voy a querer es el eje y verlo como un eje x y el eje x verlo como un eje y. Entonces voy a estar rotando esta función, pero ahora para dos valores de x o para dos valores de y voy a tener para un mismo valor de y voy a tener dos valores de x. Mismo valor de y o un mismo valor de o de nuevo x, voy a tener dos valores distintos del nuevo y, porque tengo una curva así, ¿no? Antes la parábola era así, pero ahora la estoy mirando así. Y para un mismo valor estaría bueno que mande el PEM, pero no formateé y lo tengo en la otra pantalla, así que estoy con el mouse mugroso haciendo esto así. Teorema: se hace una curva suave, simple, abierta, dos parametrizaciones regulares, si f es un campo vectorial continuo y gamma preserva la orientación de sigma, entonces si tienen acá es donde pasa lo que afecta. ¿En qué afecta la orientación? Bueno, afectan que si tienen la misma orientación, si recorro el círculo para el mismo lado, entonces van a ser iguales estas dos, pero si estas parametrizaciones recorren en sentido distinto, en sentido contrario, voy a obtener resultados con signo opuesto. Pero es la única diferencia, va a ser esa única diferencia. Bien, acá está la demostración de cómo una es parametrización de la otra. Lo escribe acá, ¿sí? Como h de t. Ahora lo que va a hacer es deriva la primera y va a ser regla de la cadena, así que deriva la derivada de mi sigma de t
por lo de adentro y la derivada de lo de adentro. Y ahora va a agarrar esta de acá, lo que calculó, y lo va a enchufar acá, ¿sí? En mi definición de esta integral. Bien, la integral de adentro la va a reemplazar por lo que teníamos arriba, que era este sigma, ¿sí? Porque son iguales estas dos, que lo que estoy queriendo demostrar es que siempre existe h de t. Y tengo ahora esto por esto, ¿no? Porque esta gamma prima que tenía estos dos términos, ahora estos dos términos están acá, y ahora tengo f de gamma pasta de sigma de h de t por sigma prima de h de t por h prima de t. O sea que tengo como la regla de la cadena sobre esta, ¿no? Sobre esta entera. O no, no sé. Bien, si preserva la orientación, no sé qué pasó acá. UH de t y de UH' de t. Ah, y acá lo hace. Claro, acá hubiera sido U, ¿no? Acá era U. Y volvía a lo mismo que estaba. O sea, pasé de esto que era sobre gamma, seguí estando sobre D, C y D, que eran los cosos de gamma, pero acá cuando hago el cambio de variable, cambian a A y B, que eran los de sigma, estos de acá, ¿dónde están? A y B. Y listo. Y si no, me queda el signo contrario porque no sé, porque lo dice Pepito. Notar que la integral curvilínea depende de la parametrización le da sentido, y como vimos, las integrales de longitud de arco no dependen de la parametrización y es una medida de distancia y no hay sentido. Ok. Las de longitud de arco no dependen de la parametrización, ¿sí? Porque estamos midiendo longitud, ok. Es como para no confundirse de tema. Bien, quedan 4 hojillas y estoy. Y no sé si puse a contar el tiempo. A ver. 1 second, please. No, no lo puse. No importa. Bien. Volví. Teorema. Sea C, la curva suave, simple, abierta. Tengo estas dos parametrizaciones regulares. Es lo que hizo arriba. Que la integral de longitud de arco... Sí, bueno. Queda de tarea verlo. Sí, ni ganas de ver esto. Pero que la integral de longitud de arco no se modifica con la parametrización. O sea que la longitud de lo que mido de una curva va a ser igual que si lo mido de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Lo cual es lógico, pero lleva cierto análisis en la demostración. Que es muy parecido al de antes, ¿sí? Lo que hace es enchufar una, y como una es parametrización de la otra, a partir de ese resultado puedes sacar las conclusiones de que va a dar el mismo resultado. Y acá, ejemplo, una curva orientada, y esta es la parametrización t cuadrado. T cuadrado es una parábola, ¿sí? Y t sigma, si t se mueve entre 0 y 1, entonces es una parábola entre 0 y 1. O sea, es esto, pic, listo. Y ahora, sea f de c r cuadrado el campo de fuerzas, donde es parecido a la identidad, pero con signo contrario. Entonces van a apuntar hacia adentro. Si tengo un cubo
las flechitas ahora no van a apuntar hacia afuera del cubo. Si enchufo un cubo acá, si en mi XY, o sea, si enchufo todos los posibles valores de un cubo en este XY, si yo tengo un 3D, un mapa 3D de 3 dimensiones, tipo GeoGebra, tengo un GeoGebra en el espacio, agarro un cubo de 1 por 1 por 1, agarro todos los puntitos de ahí adentro y los meto acá, lo que voy a recibir acá van a ser para cada uno de esos puntitos, voy a tener una flecha que apunta hacia el 0, 0, 0. Y el trabajo realizado, ¿por qué? Porque en cada punto, imaginemos con el 1, 1, por ejemplo, en el 1, 1, esto era R2 encima, no es R3, pero en el 1, 1 voy a tener un vector que apunta menos 1, menos 1, o sea, voy a estar parado en el 1, 1 y voy a ir menos 1, menos 1 para abajo. Y para todos los puntos va a pasar lo mismo, voy a estar siempre como que el punto va y la transformación esta vuelve hacia el 0, 0, 0, hacia el 0, 0, estoy en R2. Bien. Y acá hace un ejemplo, el trabajo realizado por la fuerza sobre la partícula que se desplaza por C va a estar dado por este campo, dado la derivada de t, calcula, y esto es menos 1. O sea que el trabajo realizado es menos 1. O sea que se mueve en el sentido contrario al que estoy haciendo la fuerza. Que mi campo está haciendo la fuerza. ¿Por qué? Porque hay otra fuerza, no sé, puede ser una fuerza que la empuja, puede ser un campo, puede ser que tiene alas y vuela, no sé, campo de fuerzas que a su vez es gradiente. Campo gradiente, este es otro tema que aparece fugazmente. Campo gradiente es aquel cuya función está dada por el gradiente de otra función. Entonces si tengo una función f y tomo el gradiente de esta función, esto va a ser, y esto es un campo, entonces es un campo gradiente. Y hay como una especie de barrow de campo gradiente donde cuando este es el teorema, tengo la parametrización que va a mi curva, f debe ser C1, entonces la derivada sobre mi curva de este campo, que antes era una f grande, pero ahora lo voy a usar así porque también lo es, ¿sí? Sigue siendo una f grande esto también, es un campo f. Entonces la integral de una derivada va a ser por definición de sí, bueno, por el teorema más importante de la existencia del cálculo, teorema central del cálculo, teorema fundamental del cálculo. Por teorema fundamental del cálculo sabemos que la integral de la derivada de una función va a ser la misma función evaluada en cada uno de los puntos porque es barrow, y listo. Entonces no tuviste que hacer nada de andar haciendo el producto de la derivada de nada. Ya está, haces f en el final, f en el principio, la resta y listo, tenés eso de un campo gradiente. Es raro, sí, pero debe tener alguna connotación, alguna especie de intuición física detrás que yo no conozco. Y bueno, acá está la demostración que hace regla de la cadena, y ahora está acá, hace regla de la cadena, o sea, volvió a esto. Ok, arranca diciendo que esto es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es lo que yo tengo adentro de la integral. Entonces, y como tengo la derivada y tengo la integral de una derivada, bueno, la integral de una derivada es la misma función que está dentro, evaluada a los dos puntos, y tengo esto. Y ahí, fin. Terminé, stop.